Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Contaduría del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Finanzas Conciencia. Un espacio donde las finanzas personales se conectan con el conocimiento académico. Aquí aprenderemos a manejar mejor nuestra economía en el día a día, con herramientas prácticas y el respaldo de investigaciones actuales. Conoce cómo hacer que tus ingresos trabajen para ti, mejorar tu capacidad de ahorro y proyectar un futuro financiero más estable. Bienvenidos a Finanzas Conciencia. Finanzas personales al alcance de todos. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Finanzas Conciencia. Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Imanol Martínez en la producción, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión de Facebook. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Vía internet, udgtv.com/radio udg /Autlán/. Por Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Por X e Instagram, @Radio UDG Autlán. WhatsApp 317-121-2325. Y pues esta tarde en nuestro programa Finanzas Conciencia tenemos como invitada a la licenciada Aranza Hernández, experta en finanzas, asesora financiera, experta en seguros, que nos va a acompañar el día de hoy para platicar sobre el tema de seguros de vida. Pues bienvenida, Aranza, muchas gracias. Por tu tiempo y por acompañarnos aquí en nuestro programa. No, hombre, gracias por la invitación. Yo feliz, como siempre, de venir a platicar con ustedes y con toda la audiencia. Pues qué bueno, porque tenemos un tema que creo que es muy interesante y que a lo mejor sí tenemos que abordar para las personas que nos escuchan. Pues a lo mejor aquí la cultura de los seguros pues no está tan difundida, ¿no? No es tan amplia. Y qué bueno que nos vas a platicar del tema el día de hoy. Entonces, ¿qué es un seguro de vida, Aranza? Justo como dices, la cultura de estar protegidos en México en general es muy bajita. Y ahorita vamos a ir tocando temas que vamos a ver por qué. Pero justo un seguro de vida es un contrato que tenemos con una aseguradora, una póliza, que nos va a proteger cuando llegue el momento de la muerte. Entonces, ¿cómo nos protege? Vamos a tener una suma asegurada que se va a pactar desde el inicio. Cuando llegue el momento de la muerte, esa suma asegurada se va a entregar a los beneficiarios que estén dados de alta en la póliza. Suena muy fácil, como muy claro en el papel, muy simple, pero en realidad es algo muchísimo más profundo. Si ya nos ponemos a analizar más cosas, la realidad es que un seguro de vida es una protección que vamos a dejar a nuestra familia para que no tengan que cambiar su estilo de vida, no tengan que meterse en problemas financieros en el momento que ya no estemos. Entonces, suena como muy papel, pero es la protección o el tema de precaución más bonito que podemos llegar a tener con nuestra familia. Y, por ejemplo, para quienes nos escuchan y nunca han contratado este tipo de protecciones ni nada, o sea, ¿qué tan costoso puede llegar a ser un seguro de vida? Depende totalmente de la empresa con la que estamos trabajando, de las condiciones que nos dé esa empresa. Podemos estar agregando beneficios o protecciones adicionales que también van a tener un costo, y totalmente depende de nuestra edad, de nuestro estado de salud. O sea, siempre lo vamos a platicar aquí así, si las personas quieren saber cuánto le va a costar a ellos, hay que acercarse a su asesor de seguros, que me escriban y ver con cada persona cuál es la situación. No hay un costo unificado para las personas. Entonces, cada quien hay que estar teniendo como en consideración varias cosas, varios factores, para saber cuál es el costo. Sin embargo, si contratamos un seguro de vida independiente, o sea, por sí solo, no son nada caros. Igual, nos adelantamos, pero traigo un ejercicio que acabo de hacer hace unos minutitos justo para tener esa información. Por ejemplo, una persona, una mujer de 40 años, una protección normal, o sea, simplemente con la cobertura de fallecimiento, el costo anual son
poquito menos de 3,500 pesos, costo anual. Anual de Sí, la póliza. es súper barato y es una protección o una suma asegurada de 1,5 millones de pesos. Tal vez ahorita ya 1,5 millones de pesos no es tanto como para dejar tranquila a la familia, pero bueno, en relación de la protección que vamos a tener con el costo, es un costo bastante económico. Si ya lo vemos con un nombre, es un poquito más caro, pero con las mismas condiciones. Una persona de 40 años, suma asegurada de 1,5 millones de pesos, está saliendo en 4,590 pesos. Sale un poquito más caro, poquito más alta. pero sigue siendo una póliza bastante económica. Sí, porque ya si lo dividimos entre los 12 meses, ¿no? Del año, bueno, nos permite a lo mejor lo que me gasto en café, no sé. Totalmente. Y la realidad es que justo el tema es que no tenemos la cultura. Entonces nos pesa pensar en estar pagando una protección de este tipo, pero nos podemos ir a echar el cafecito sin ningún arrepentimiento. Sí, ¿verdad? Ajá. Pues es que la cuestión aquí a veces con la idea de los seguros es que yo de repente escucho a gente que dice, pues es que no lo voy a usar. Pues es que la cosa es que ojalá que no, ¿verdad? Pues que mira, no, en algún momento. suena muy fuerte, Ajá. pero este seguro todos lo vamos a utilizar. Sí, sí. Y justo la parte de que nos hace falta cultura es también porque en México nos da mucho miedo platicar acerca de la muerte. No nos gusta. Pero cuando entendemos que este tipo de herramientas, más que verlas como el miedo de voy a planear mi muerte, o sea, quitarnos ese miedo y ver el beneficio de al contrario, lo que estoy planeando es que cuando yo falte, les pueda dejar una tranquilidad financiera a mi familia para que tal vez si se tardan 2 años en acomodarse porque yo ya no estoy, estén tranquilos. Entonces, cuando cambiamos esa perspectiva de, en vez de verlo como miedo, verlo a través de la tranquilidad que les vas a dejar, creo que cambia mucho la visión. Sí, claro. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que está más fácil que podamos empezar a planearlo. A veces el tocar temas incómodos como la muerte no nos encanta, pero tiende a ser más difícil ver la incomodidad que le vamos a dejar a nuestra familia si no lo planeamos. Claro. Y bueno, pensar en los que quedan, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, si alguien quiere tomar la decisión y comienza a interesarse en esto, ¿qué tiene que verificar al momento de decir voy a contratar un seguro de vida? ¿Qué cosas tiene que ver? Primero hay que checar como la situación familiar, si es una persona soltera, si están casados, si son jóvenes, el matrimonio, si tienen niños chiquitos, o sea, hay que checar como toda la situación familiar y financiera. Si es un matrimonio joven con niños chiquitos, pero solo una persona es la que ingresa dinero a la casa, o si son las dos. Entonces ahí empezamos como a hacer un análisis, es un análisis totalmente personalizado para cada caso, y entonces a través de eso lo que hacemos es, si llegaras a faltar, con el ingreso que tú metes a tu casa y checando a tus dependientes económicos, ¿cuánto tiempo quieres dejarles la tranquilidad? Y en base a eso checamos el ingreso que están teniendo con los años que quieren dejar y entonces vemos la suma asegurada. Okay. Entonces todo esto también va muy de la mano a tal vez las posibilidades, ¿no?, de pagar el seguro, pero también el sueño o la idea de cuánto los quiero dejar protegidos. O tengo clientes que su meta es, si yo me llego a morir, quiero que mi esposa compre una casa, la casa de sus sueños. Entonces checamos cuánto vale la casa de sus sueños y ahí tenemos la suma asegurada. Lo podemos hacer a través de muchos objetivos o muchos razonamientos, pero sí hay que estar revisando la situación familiar, edad, estado de salud. Hay muchos temas que hay que tomar en cuenta porque el costo de la póliza sí se va a ver afectada con la edad de la persona que contrata y sí nos van a pedir estar revisando el tema de salud. Llega a haber momentos en el que no cualquier persona es asegurable por el riesgo que implica por la salud que llega a tener. Claro. Entonces también hay que revisar eso, que primero sí seamos personas que sí podamos tener la protección o el seguro y entonces a partir de ella empezamos el análisis. Ya se empieza a hacer el análisis. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, que pensando en una familia con hijos menores, ¿ellos pueden ser beneficiarios de esa póliza o tiene que haber un adulto? Muchas veces ponemos adulto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las aseguradoras tienen que pagar un beneficio, tienen que hacer una transferencia electrónica a una cuenta de banco normal. Y tenemos que entregar papeles en el que viene incluido la INE. Si no ponemos un adulto dentro de la póliza, lo que va a pasar es que tiene que empezar un juicio con un juez de lo familiar que determine quién es la persona que va a administrar el dinero para el menor.
tiende a ser mucho tiempo, tenemos que pagar abogados, o sea, se hace un poco más complejo. Siempre la recomendación va a ser no poner menores de edad, o si los ponemos, marcar en la póliza quién va a ser el administrador del dinero hasta que los niños lleguen a cumplir la mayoría de edad. Pero por lo general preferimos poner puros mayores de edad que tengan como esta responsabilidad moral de que si la mamá o el papá fallecen, el dinero se utilice para los niños. Súper bien. Y ya digo, pensando en ese escenario, ¿no? Alguien que está asegurado y que llega a fallecer, ¿hay el procedimiento para la recuperación es muy complejo, es sencillo? Depende de la compañía. También ahí todo va a depender de la compañía. Yo trabajo con una compañía que ya lo hemos platicado, una compañía alemana que se llama Allianz. Justo hoy, parece planeado pero no lo es, justo hoy me acaban de avisar 2 beneficiarias que les acaba de caer la suma asegurada de una persona que falleció, de su tía que las dejó como beneficiarias. ¿Qué pasa? Nos van a pedir documentación. En cuanto nosotros tengamos toda la documentación, que es muy sencilla, INES, tanto la persona que falleció como los beneficiarios, comprobantes de domicilios, estados de cuenta, todo muy normal. En cuanto tengamos toda esa documentación junto con formatos para pedir el pago, se manda todo a México, que es como la matriz, y de que ellos tienen la documentación correcta y completa, se tardan 10 días hábiles en hacer el depósito. Hay otras compañías que llegan a tardarse 3 meses. Entonces también, si vamos a contratar un seguro, sí hay que preguntarle al asesor todo este tipo de cuestiones para que también tengan ustedes la tranquilidad si se van a tardar un poquito más o si va a ser más rápido el que puedan cobrar el dinero. Sí, digo, y pensando porque pues la familia a veces queda en shock, muy lastimada a raíz de un fallecimiento, de un evento así. Es que a veces justo no pensamos, o sea, claro, es uno de los momentos más difíciles que puedes vivir y estás enfocada en ese punto, pero no nos damos cuenta, justo por enfocarnos ahí, de todo lo que puede cambiar en nuestro sistema familiar. Sí. Entonces, hasta que todo se empieza como a relajar, llegas a tu casa y empiezas a decir, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hasta ahí te das cuenta del impacto financiero que puede llegar a tener la falta de alguien. De alguien, porque es todo tu arreglo, ¿no? De vida. Totalmente. O sea, el hecho de que, bueno, sigues pagando luz, sigues pagando renta en algunos casos, colegiaturas, no lo sé. Deudas. Totalmente. Entonces, digo, en este tipo de contratos también, sí nos recomiendas verificar condiciones de compañías, 100%. ¿Cómo podemos ver que la compañía con la que estamos trabajando sea una compañía, que esté reconocida o algo? ¿Dónde podemos consultar? En la Conducef hay un listado que tanto están aseguradoras como asesores. Igual, en este tema de seguros, hay que estar trabajando con asesores que estén registrados y que tengan sus papeles en deuda para tener esa confianza. En deuda, dije, ¿verdad? En regla, perdón. Y las compañías igual. Entonces, en la Conducef hay un apartado donde podemos estar revisando qué empresas y qué asesores son los que están con sus papeles en regla y que podemos trabajar con ellos sin ningún tema. Obviamente, empresas grandes, ¿no? Que son las que pensamos como aseguradoras, por lo general están todo en orden, entonces irnos con empresas que nos den esa seguridad, pero nos podemos meter a revisar cuáles sí y cuáles no. Y cuáles no. ¿Y ¿hay algún tipo de ranking o algún tipo de...? Lo hay, pero claro, son opiniones, ¿no? Okay. Son como diferentes métricos que van poniendo. Te puedo decir muchos, pero por ejemplo, yo trabajo con Allianz porque es la compañía mundial número 1, ¿no? Es la más grande a nivel mundial. En México van revisando, lo que hacen es revisar cuánto tiempo se tardan en pagar, si tienen muchas reclamaciones ante la Conducef por no pagar, o sea, van viendo varios métricos y si hay un ranking. Entonces, incluso van a encontrar muchos. Hay que ir como investigando y ver cuáles son los puntos que más nos interesan y entonces tal vez acercarnos a esa compañía. La ventaja es que tenemos ya ahorita tanta información en Internet que nos podemos meter incluso a la página de cada compañía, ir más o menos analizando los productos que tienen y entonces acercarnos a alguien que nos pueda ya dar asesoramiento en específico de esa compañía. De esa compañía. Y entonces sí recomiendas, por ejemplo, que verifiquen que su asesor esté registrado, porque digo, para evitar caer en cuestiones de que entrego mi recurso y nunca tuve póliza, ¿no? Exacto. Que eso en teoría ya no debe de pasar justo porque ya nos están pidiendo que tengamos todo en orden, ¿no? Incluso los asesores de seguros, cada 4 años tenemos que estar renovando nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro certificado, vaya. Tenemos que estar actualizados. Entonces, si no lo tenemos, no podríamos vender de ninguna compañía.
Las compañías ya hicieron, como antes sí llegaba a pasar mucho esto, hicieron muchos como candados para que entonces solamente puedan trabajar con asesores que estén regulados. Si pasara algún tipo de fraude o lo que sea, poderse ir como a pedirle cuentas a ese asesor. Pero sin duda alguna, no trabajen con alguien que no esté con sus papeles en regla ante Hacienda, ante la Conducef y ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Perfecto. Entonces digo estas cosas porque a veces encontramos o escuchamos comentarios, ¿no?, de personas que dicen, no, es que yo no confío, es que yo supe que a alguien le pasó una situación así, y creo que eso daña mucho también la confianza y aleja a las personas de este tipo de productos que realmente te pueden ayudar mucho en momentos difíciles de la vida. Totalmente, y aparte, si le sumamos que no es algo que nos guste platicar y entonces alguien nos dice algo que le pasó, pues mejor no nos metemos en el asunto. Claro. Pero justo si nos ponemos a investigar, a informarnos bien, a asesorarnos con personas correctas, podemos darle un beneficio increíble a nuestra familia. O sea, esta parte de los seguros de vida no hay que quitarle el foco, que tal vez nosotros o el contratante no va a tener el beneficio en vida, pero puede estar tranquilo que si en algún momento llega a faltar, no le va a faltar nada a su familia. Claro. Entonces, eso es lo que hay que tener como en el foco muy claro en este tema de seguros, que hay que hacerlo, suena muy romántico, pero hay que hacerlo por amor, no por miedo. Claro. Y en este caso, ¿existen diferentes tipos de seguro de vida? Sí, cada compañía va a manejar diferentes. Por lo general, hay diferentes como paquetes dentro de la misma seguro. Uno puede ser solamente la cobertura por muerte normal, suma asegurada, llega el fallecimiento, se paga. Puede haber coberturas adicionales que entonces lo que hacen es también estoy cubierto por incapacidad total y permanente. ¿Qué quiere decir? Soy una persona económicamente activa y entonces llego a perder, viene como un listado, las 2 piernas, los 2 pies, la vista, ciertas cosas que hacen que ya no pueda trabajar y generar un ingreso, se paga también la suma asegurada, porque tenemos esa cobertura. Hay una cobertura por muerte accidental. Si llega a fallecer el contratante por cualquier accidente, se paga otra vez la suma asegurada. O sea, se paga, en este ejemplo, 1,5 millones por muerte y 1,5 millones por ser accidente. Todo eso hay que estarlo contratando. Tiene su costo, ¿no? Va incrementando también en precio, pero bueno, vamos pudiendo hacer el seguro lo más fuerte como lo necesite cada persona. Cada persona, y también de acuerdo a las posibilidades de cada contratante, ¿no? Totalmente. Y bueno, pensar en el estilo de vida que tenemos también, porque a veces cuando hay una sola persona que aporta y que toda la economía familiar depende de esa persona, sea el papá, sea la mamá, no sé, quien sea en este círculo familiar, la ausencia de esa persona, pues bueno, es devastadora. Rompe todo. Y mira, qué bueno que tocas el tema. Muchas veces justo nos vamos a pensar en eso, ¿no? Una familia que el papá, ejemplo, es el que trae el dinero a casa. Fallece el papá, se nos viene todo para abajo. Pero ¿qué pasa si fallece la mamá? No es la que trae el dinero, pero entonces el papá tiene que contratar a alguien para que cuide a sus hijos, para que les haga de comer, o tiene que dejarlos de llevar al fútbol, al ballet, porque ya no hay esa otra mano familiar que era la que hacía la otra parte. Claro. Entonces, no solo pensar en la persona que lleva el dinero, sino en los dos. Sí, porque en la labor de cuidado que bueno, no es un trabajo remunerado en sí, pero vamos, es un trabajo. Exacto. Y que también tira todo para abajo. O sea, un papá que se vea de la noche a la mañana, tengo que ir a trabajar 8 horas, pero aparte llevarlos a la escuela, hacerles el lunch, también es un tema bastante complejo. Sí, claro. Entonces, lo ideal cuando estamos hablando de matrimonio, y sobre todo si tenemos hijos pequeños, y pequeños me refiero hasta los 22 años que están en la universidad, ¿no? Que son dependientes económicos. Hay que estar pensando en que los dos estén asegurados, porque tanto falta uno como falta el otro, nos pega en los roles y en toda la economía familiar. Sí, claro. Bueno, y en este caso, con estos diferentes tipos de seguros y todo, y me imagino cada compañía arma sus paquetes o algo dependiendo de lo que solicite la persona, y el asesoramiento de ustedes como agentes va en ese sentido, ¿no? Ese es su papel. Totalmente. Nuestra misión es sentarnos con las personas y checar todo lo que nos va a pedir la aseguradora. Justamente checar edad, si fumas o no fumas, si has tenido alguna enfermedad en el pasado o la tienes ahorita,
se meten hasta en cuestiones de peso, por ejemplo. O sea, en este tipo de seguros sí se van a meter mucho en el tema de salud, porque lo que hace la compañía es ver si le conviene cubrirte o no. O no. Exacto. Entonces, a partir de tener toda esa información, ya nosotros podemos ir viendo, contigo no va a haber ningún problema, contigo tal vez nos pidan que unos estudios médicos, que te vayas con un doctor a que te haga un historial clínico reciente. Ya nosotros vamos sabiendo un poquito por dónde va la cosa y entonces facilitamos también el que las personas puedan contratar un seguro que esté armado a la perfección para ellos. Perfecto, pero sí se puede, o sea, si hay alguien, por ejemplo, con un tema a lo mejor de peso o algo así, o sea, sí se puede con un certificado médico y con estudios, se puede asegurar. Hay dos cosas. Ajá. Una, si estamos un poco desfasados o tenemos alguna enfermedad que le llame la atención a la compañía, a través de estudios médicos o de exámenes médicos nos pueden dar el seguro, a veces normal, a veces nos cobran un poco más. Okay. Se llama extra prima. O sea, a mí me va a costar más riesgo tenerte asegurado, entonces te cobro un poquito más. Sí, claro. Si hay enfermedades o hay ya un límite que se puede rebasar, que la compañía dice, tú no eres asegurable y no nos dan el seguro. Aquí sí podemos llegar a tener como esa calificación. Y entonces si no estamos dentro de los parámetros o tenemos una enfermedad ahorita que para la compañía no es seguro, no nos dan la cobertura. Y sí tienes que divulgarlo, ¿no? Porque, sí, o sea, ocultarlo también es un riesgo para ti, ¿no? Supongo. Son dos cosas. Ajá. Hay un riesgo, que si la compañía se da cuenta que le mentiste cuando hiciste la contratación, te cancelan la póliza. Claro. Sin regresarte lo que pagaste, obviamente, ¿no? Porque el que incumplió con el contrato fuiste tú. Sí. O dos, justamente si cuando se vaya a pagar entra, porque hay que meter papeles, y ahí también se dan cuenta, aunque ya no estés tú, nos entrega la suma asegurada. Okay. Entonces sí tenemos el riesgo, que aparte hay un como tipo buro de crédito, pero de cuestiones de salud. Entonces hay veces que ellos meten en el sistema tu nombre y te aparece todas las operaciones, o sea, bueno, sobre todo lo que se hace como en la vía privada. Okay. Pero sí hay un base de datos en donde pueden revisar si estás bien o si por ahí estás ocultando algo. Okay. Si se llegan a dar cuenta, no te dan el seguro. Sí, entonces tú cada que vas por atención médica o algo, de alguna manera queda alguna huella. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Ajá. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? No hay que mentir. Exacto. Por ejemplo, lo que yo hago mucho para personas que no son asegurables, entonces buscamos alternativas diferentes. Okay. Tal vez a través de un plan de ahorro, que poquito a poquito vamos a ir juntando la cantidad fuerte, pero que si llega a pasar algo, que fallezca la persona, con ese fondo que llegamos a juntar, lo utilizamos como suma asegurada. Entonces, hay estrategias para tomar, aunque no nos den el seguro de vida como tal, podemos seguir teniendo otro tipo de estrategias que nos funcionen de la misma manera. Ah, súper bien. Sí. Entonces, bueno, en esta parte no hay, o sea, yo creo que lo mejor es ser honesto y divulgar, porque precisamente luego vienen estos casos, ¿no? De que no me pagaron, ¿no? Exacto. O no me pagaron la póliza de mi familiar. Pero bueno, si ya había un dato que se ocultó o algo, la compañía puede... Y está bajo contrato. Claro. O sea, ellos no te están mintiendo. Muchas veces sí, justo lo que pasa, ¿no? Como tal vez la familia no sabía que no dijo la información y se quedan con ese mal sabor de boca. Pero está bajo contrato todo. Entonces, justo un contrato de seguro de vida es un contrato en el que confía la compañía que estamos dando la información correcta. Lo mejor es poner la información correcta. Si por algo no tenemos la opción del seguro de vida, repito, hay otras estrategias que nos pueden ayudar. Entonces, mejor siempre decir la verdad. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, que tú no sabes que tienes algo y lo contrataste... No pasa nada. No hay problema. No, porque no sabías. Okay. Entonces, ya también tú tienes como todo los papeles, para poder demostrar que tú no sabías. Entonces, ahí no pasa nada. El tema es en el momento de la contratación. Si tú contratas, si al año llega a llegar una enfermedad que ya no es asegurable, tú ya tienes tu seguro. Okay. Y muchas compañías tienen la renovación asegurada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aunque contratemos seguros de vida por un año que se llaman renovables, por más de que ya tengas una enfermedad que no es asegurable, tu siguiente año ya está asegurado que vas a estar cubierto. Ya. Entonces, te pasa algo así y sí es algo que también tendría que verificar una persona que quiere contratar, ¿no? Totalmente, Entonces, que tengan esa renovación asegurada. Entonces,
A veces las compañías arman como paquetes de vas a tener tu seguro por 10 años. Ajá. Lo que hace Allianz en específico es que aparte nivela el costo. Ajá. Entonces, 10 años no te va a subir el costo y estás protegido 10 años. Pero se termina el plazo, tienes la renovación garantizada para otro plazo igual. Okay. Entonces, por más de que ya hayas tenido una enfermedad, no es de que te van a decir, como ya tienes, ejemplo, cáncer, diabetes, ya no te doy el seguro. Para nada. Okay. Como tenemos renovación garantizada, simplemente se reactiva la póliza o se vuelven a actualizar los formatos, pero estamos asegurados ya todo el plazo que queramos. Eso es muy interesante y eso es algo que sí, yo creo que debemos de tener en mente a la hora de tomar una decisión. Totalmente. ¿No? Porque sí llega a pasar, si no tenemos esa renovación, que te llega una enfermedad y entonces a tu siguiente año que tú quieras volver a pagar, te dicen, ya no te cubro. Entonces sí es bien importante tener esa parte. Híjole, pues muy, muy interesante, Aranza. Una última recomendación que nos quieras dar, porque ya se nos acabó el tiempo. Que investiguen, que se pongan a pensar muchísimo y que de verdad este tema de el seguro de vida se tomen ese momentito incómodo, pero para dejarles a su familia una tranquilidad y una paz financiera, por lo menos, en lo que se ponen bien por la pérdida que tuvieron. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué tema tan interesante. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar aquí a nosotros a través de los canales que les mencionamos al inicio del programa. Y bueno, por el día de hoy cerramos. La verdad nos faltó tiempo en este tema. Muchas gracias por acompañarnos. En la conducción, una servidora Miriam Arias y la doctora Sandra Campos, que no nos pudo acompañar el día de hoy. En la subdirección regional, Elia Macías. La producción, Imanol Martínez. Operación técnica y transmisión de Facebook, Luis Ángel Hernández. Muchas gracias, Aranza. Gracias a ustedes. Por hoy, llegamos al final de Finanzas Conciencia. Esperamos que la información y los consejos de esta emisión te ayuden a tomar mejores decisiones financieras y gestionar tu economía de manera más eficiente. Recuerda que la clave del éxito financiero es la educación y la planificación. Te esperamos en nuestra próxima emisión.